inmediatamente, porque cuestión de segundos ustedes van a escuchar a Nicolás Maduro hablar y bueno, nadie quiere arruinarse el almuerzo con eso. Así que bueno, Baigón con los gorgojeros, omeprazol con Nicolás Maduro. Aquí Notitarde lo comparte. El presidente Nicolás Maduro indicó este viernes 5 de diciembre que Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico y ejemplar, sobre todo ejemplar, que ha permitido vencer a bandas criminales y a delincuentes que operaban en el territorio nacional. Todo, bueno, así que ponerle un asterisco. No, usted sabe cuando usted le entrega un documento y le ponen un asterisco, cuando usted ve el menú de un restaurante y tiene un asterisco y es porque, bueno, no sé, tiene cosas que pueden dar alergia o quizás tiene algún lácteo que le pueda caer mal en la pancita, o quizás tiene gluten, qué sé yo. Esas cosas son muy de primer mundo que a veces aquí es donde uno se enferma. En Venezuela yo nunca me enfermé de esas vainas. Aquí fue donde empecé a agarrar yo todas esas enfermedades y que es intolerante a la lactosa, imagínate tú. Bueno, habría que ponerle un asterisco. ¿En qué bandas delictivas han logrado desarticular? Porque el Tren de Aragua no fue, el Cartel de los Soles no fue, y los que secuestran a los ciudadanos y se los llevan para el helicoide, para extorsionarlos, tampoco fue, porque esos son también funcionarios. De todas maneras, vamos a escuchar la recomendación que hace Nicolás Maduro a todas las policías del mundo. Imagínate tú, imagínate la Policía de Investigación chilena que le tiene el ojo puesto a Diosdado Cabello. ¡Ah! Porque se debe saber en el mundo lo siguiente. 2 puntos, Alfred Nazaret. Se debe saber que Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos cuando quieran de intercambio de información, de operaciones conjuntas, porque nosotros hemos vencido a todas las bandas criminales. Bueno, de acuerdo al Pollo Carvajal, en la carta que le envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la forma en la que en Venezuela se venció a la delincuencia fue dejándola salir libremente del país e impulsándola y promoviéndola en toda la región latinoamericana, inclusive en los Estados Unidos. Una carta que está reforzada por toda la evidencia que hemos visto que se ha recogido a lo largo de todos estos meses por la policía chilena. Por ejemplo, en la investigación del asesinato del teniente Ojeda, donde está involucrado el Tren de Aragua y también está involucrado Diosdado Cabello, de acuerdo a la Policía de Investigación y la Fiscalía. La célula del Tren de Aragua desarticulada en España, que se hizo con la policía española y la policía colombiana, que son los que tienen más experticia en ese tema, se agarraron a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua, a una de las financistas que había movido 138 millones de dólares para el Tren de Aragua. Imagínate tú, así es como lo describe el Pollo Carvajal, que Nicolás Maduro ha acabado con la delincuencia, impulsándolos por toda América Latina. Es por eso que en Venezuela no tienen que pelear con nadie, sino más bien ver cómo agarran y le sacan plata a los pobres muchachos que van para la universidad. Párese ahí, a la derecha. Este carro huele a marihuana. Usted consume, joven. Ay, ¿qué es esta bolsa de marihuana que le acabo de conseguir para el helicoide? $5,000. Vende ese carro, la bicicleta, la patineta, lo que tenga, que usted no sale de aquí si no paga la renta. Tren de Aragua, vencida, derrotada y desaparecida. Tren del Llano, vencido, derrotado y desaparecido. El Huislexi, vencido, derrotado y desaparecido. Cota 905, el Coqui, polvo sideral, vencido. Y así por el estilo. Polvo sideral, qué escogencia de palabras tan peculiar la de Nicolás. Polvo sideral. ¿Qué tendrá? Mira, el que hambre tiene, comida piensa. Liberado a Venezuela con la fuerza de la ley, y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico, y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia, del orden y de la paz. Felicitaciones, policía. Oye, vale, pobre Rosita, vale, nada, tenía chance ahí. Miren, un éxito la policía, de verdad, el consejo que le hace Nicolás Maduro a los demás países, que aprovechen toda la experticia acumulada en Venezuela. Con el tema de la pelea contra la banda delictiva, el Tren de Aragua, eliminado, pero de Venezuela, por supuesto, si los mandaron para todos lados. Se los mandaron para Perú, para Colombia, que tienen, todos los líderes están en Colombia, todos están presos, los están pidiendo Chile para la extradición. Estados Unidos, lleno de Tren de Aragua, Argentina, España, hermano, ¿dónde fue? Rebeca, Islandia, ¿no fue? En Islandia consiguieron miembros del Tren de Aragua. No, viejo.
Por eso es que en Venezuela no hay. Ya saben, muchachos, ya saben, todas las policías que esta gente buscaba por ser la red de narcotráfico más importante de todo el hemisferio, les quiere dar consejos de cómo hacer las cosas, muchachos, ya lo saben, vamos a aplaudirlo, claro que sí. La razón por la cual yo veo este programa en vivo es porque yo leo las cosas que ustedes me van poniendo ahí. No puedo verlas todas, pero trato de ver la mayor cantidad de comentarios posible. Y me parece maravilloso cómo ustedes son tan atinados porque acaban de decir algo que yo no me percaté. No solamente la semana pasada él está en su etapa Chávez. Ojalá sea la misma etapa que vimos de Chávez terminal. Ojalá, ojalá. Coño, que se eche un bailecito bajo la lluvia para terminar ese negocio. Bueno, esta es la etapa Chávez, porque Chávez tuvo una etapa en la cual se disfrazaba de todo lo que él quería que hablaba. Por ejemplo, si Chávez iba a inaugurar un CDI que más nunca sirvió, él se disfrazaba de médico. Si Chávez iba a inaugurar una pista de atletismo, que era la misma que habían hecho en la cuarta, solo que le pintaron unas rayas rojas, el tipo se disfrazaba de deportista. Si él iba a, no sé, a inaugurar un juego de pelota, se disfrazaba de beisbolista. Bueno, Nicolás Maduro está en su etapa de disfraz, o sea, la misma etapa que vimos final de Chávez. Ahora está disfrazado de policía. La semana pasada estaba disfrazado de militar. Hay que recordar que este señor no es policía, este señor no es militar, este tipo, el único entrenamiento que tiene, ni el de manejar metro, porque es autobús de metro, porque dicen que es reposero. Pero bueno, nada, aquí está el entrenamiento cubano, cómo destrozó un país, eso es lo que sí sabe. Pero bueno, gracias a ustedes y los comentarios es que me doy cuenta de algunas cosas. Son los mejores, como los quiero. Mira, háganos un favor, muéstranos tu pote de agua. ¿Qué tal el potecito de agua? Bien bonito. Ya, Angelito, mira. Angelito, aquí está el potecito de agua. Tómale captura para que te mandes a hacer uno. O vais y se los compras a la gente de Costa Blue. Aquí está. Me lo mandaron, me dieron este regalito, me gustó mucho. Es mi potecito de agua favorito. No es el único que tengo, pero es el que más me gusta. Walter Molina es de esas personas que en Twitter tiene bastantes interacciones, bastantes opiniones sobre temas que tienen que ver con Venezuela y el tema de la libertad. Yo lo sigo mucho a él, me parece que es una persona que sabe expresar las ideas de manera muy acertada, muchas veces, mucho mejor que yo a veces. Y hay que aceptar las cosas cuando son, ¿no? De verdad. Y a veces me preguntan a mí, yo a veces no tengo tiempo de algunas reuniones, algunas entrevistas y cosas de esas, y yo siempre me recomiendas a alguien, Walter. Comuníquese con Walter, que me parece que es maravillosa la manera en que resume lo que pasa en Venezuela. Él comenta en redes sociales y vamos a entrar al tema principal del día de hoy, ¿no? Walter Molina. Durante el último año han sido asesinados lentamente en el cautiverio de la barbarie chavista los siguientes presos políticos. Jesús Martínez Medina en noviembre del 2024, Jesús Rafael Álvarez en diciembre del 2024, Oswald González en diciembre de 2024, César Mayora enero de 2025, Jesús Gutiérrez González enero del 25, Reinaldo Araujo febrero del 2025, Lindomar Amaro Bustamante mayo del 2025, Alfredo Díaz en diciembre de 2025. También debemos recordar a quienes tras ser excarcelados murieron producto de las condiciones inhumanas y torturas recibidas durante su secuestro. Wilmer García en mayo del 2025, Jenny Lucía Barrios en noviembre del 2025 y Jonathan Rodríguez en noviembre del 2025. Incluso la muerte de Fernando Martínez Motola, quien permaneció asilado, preso, durante meses en la Embajada de Argentina en Caracas, tiempo después, el cual su salud se deterioró gravemente. A ellos se suman otros nombres de años anteriores, todos víctimas de la misma lógica del exterminio político. Fernando Albán, que lo hemos nombrado muchas veces acá, Rodolfo González, mejor conocido como el Aviador, Carlos Andrés García, Rafael Acosta Arévalo, Salvador Franco, Raúl Baduel, Rodolfo González Martínez. Bueno, lo repitieron acá. Carlos García, Rafael Arriaza Soto, Pedro Pablo Santana, de 75 años. Todos murieron bajo custodia del Estado, cuyo único delito fue pensar distinto o ejercer ciudadanía.
No, pero Oscar Pérez no estaba bajo la custodia del Estado. Son cosas diferentes. Estos son asesinados por cuerpos policiales o cuerpos de seguridad del Estado. Esto es un poquito diferente. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No es el caso de Basilda Costa, no es el caso de Robert Redman, no es el caso de Juancho Montoya, ni siquiera, miembro de los colectivos. No es el caso de Génesis Carmona. Y no es que sea uno menos grave o más grave, para nada. Solo que las connotaciones son diferentes porque las responsabilidades son distintas. Y eso hay que entenderlo y que nombrarlo y especificarlo como es, porque si nos ponemos a generalizar, entonces, bueno, cualquier persona que haya muerto en un hospital por falta de insumos cae en la misma categoría. Y no es lo mismo. Es parte de la desgracia y la tragedia, pero no es igual. Son diferentes contextos y los contextos en el área legal y en las responsabilidades son importantísimas. No es lo mismo tener un accidente de auto donde una persona fallece a que usted ha estado bebiendo, por ejemplo, durante ese accidente de auto donde una persona fallece. Las consecuencias van a ser mucho más graves para usted. No es igual si en ese accidente es producto de que usted está viendo el teléfono o una falla mecánica. Eso va a terminar diferente en usted. Sí y no, Elida. Ese es el tema, que el perpetrador no es el mismo. No es igual. Por eso es que hay que precisarlo. Porque, por ejemplo, la vicepresidenta, para explicárselos así, porque no puedo ir hablando graneadito, para que entendamos todo. ¿Por qué no es lo mismo el caso de Basilda Costa o de Robert Redman que, o el caso de Oscar Pérez, que el caso de Alfredo Díaz? Estaba en custodia del Estado, estaba en un proceso judicial, eso es importante. Ya el Estado tenía la responsabilidad de resguardar su vida. Hay una cadena de mando. Están los custodios, los que le dan vuelta, el director del centro carcelario, y está quien es responsable del cuerpo policial que tiene la autoridad sobre ese centro carcelario. En este caso, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta dentro de la estructura criminal que tiene secuestrada Venezuela en este momento. Entonces, ese caso tiene una responsabilidad y una línea de mando clara. Ahora, si vamos al caso de Oscar Pérez, vamos a hablar de la DGCIN. Estamos hablando de un cuerpo de seguridad que recae debajo del Ministerio de Interior y Justicia. Estamos hablando de Diosdado Cabello. Estamos hablando de Granco Arteaga. Ya no estamos hablando directamente de Delcy. Entonces, que todos sean parte del chavismo, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Que todos sean parte de la estructura criminal del cartel de los soles, por supuesto que sí. Sin duda alguna, no te lo discuto para nada. Pero es importante, sobre todo en materia de reparación y justicia y de en algún día poder darle a esas víctimas algo, algo que pueda sanar las heridas, es identificar quiénes son los responsables de cada caso. Inclusive, exacto, la estructura, exacto, Elia. Si el día de mañana hay democracia, hay libertad en Venezuela, abrimos las puertas del helicoide, salen los presos políticos que no sabemos dónde está Superlano, Freddy Superlano, no sabemos dónde está Roland Carreño. Les recomiendo a todos ustedes que visiten mi canal, hay una entrevista con Zairán Rivas que te describe todo esto, como con más profundidad, si a usted le interesa el tema, ¿no? Si el día de mañana se abren las puertas del helicoide y podemos liberar a Jesús Armas, y podemos liberar a Carlos Julio Rojas, a Rory Branker. Bueno, Rory Branker está en zona 7. Pero bueno, si abrimos las puertas políticas, de las presiones políticas, salen todos los precios políticos. Nahuel Gallo y todos los extranjeros. Cuando se haga un museo de la memoria, para que estas cosas no se repitan, va a ser importantísimo tener identificadas a las personas que hicieron todas estas barbaries. Porque muchas de ellas van a salir liso. Eso hay que entenderlo. Yo estaba escuchando una entrevista con Bolton y con James Tory,
que le mando un saludo al ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, de verdad, súper claro. Ellos hacían una precisión que, bueno, nos va a doler mucho a todos, pero yo creo que es lo lógico. Que sea lo lógico, ojo, yo a veces que tengo que hacer como un inciso, ¿no? Que algo me parezca que sea lo lógico, no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, o que a mí me guste esa idea, pero es lo lógico. Que fuéramos en la entrevista, ellos estaban conversando, no era Bolton, era Abrams, no era Bolton, perdón, era Abrams y James Story, una entrevista en un programa que se llamaba GPS. Si quizás lo consigue Rebeca, se los puede poner en el link. Está bastante bueno. X, lo que decía en la entrevista James Story era que, y Abrahams, era que evidentemente para que pueda haber una transición efectiva en Venezuela va a haber mucha amnistía. Así no nos guste. Y a mí me parece que eso es lógico, porque para que la estructura se caiga, algunos tienen que traicionar, algunos tienen que entregar y algunos tienen que participar en la defensa de la nueva estructura que va a tomar el gobierno. Yo no tengo duda al respecto. Ahora, una cosa es que los Estados Unidos de amnistía y no los meta presos. Una cosa es que la justicia argentina dimite los casos y no los quiera perseguir. Una cosa es que los tribunales venezolanos no los quiera presentar en una audiencia porque se llegó a un acuerdo, porque firmaron un papelito. Pero ninguna de esas instancias controlan a la sociedad civil. Entonces, es muy importante que nosotros desde ahorita precisemos las cadenas de mando, las estructuras que han sido responsables de la tortura, de las desapariciones, de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales, de la violación de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, para que el día de mañana, cuando hagamos un museo de la memoria en el Helicoide, les pongamos su nombre y apellido, porque esa gente va a estar paseándose por el Sambil en algún momento. Para que no se nos olvide que esa persona que está en el Sambil invirtiendo en una gran tienda, porque se le permitió en la negociación para permitir la libertad, por lo menos no pueda mostrar la cara sin vergüenza. Porque nos espera unos 10, 20, 30 años donde se empiezan a diluir sus crímenes, que no son crímenes de corrupción. No es que es un empresario que se robó una plata y ya. Es que la familia de Alfredo, del exgobernador Alfredo Díaz, gracias. El exgobernador de Nueva Esparta no va a poder ver a su papá más nunca, porque le negaron atención médica, estuvo un año preso, innecesariamente preso. Es terrorismo de Estado. Entonces, probablemente los tribunales no los quieran enjuiciar, pero a la sociedad civil no se le puede olvidar que estas personas fueron las responsables del asesinato de presos políticos. Entonces, no quiero que en 10 años, en 20 años, no, es que vamos al cumpleaños de los cabellos. Nah, huevona. Gente de sociedad. Fíjate tú. Qué libertad es esa, ¿no? Si vamos a ser rehenes de la plata mala vida de Venezuela por muchos años, gracias a esta gente de los apellidos. La gente de los apellidos son los Cabellos, los Rodríguez, los Artiaga, los Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José Rico 8801, por este super sticker. Y no es un tema revanchista. Ojo ahí. No es un tema revanchista, porque yo no sufro, bueno, en lo personal yo no sufro de eso. Las responsabilidades donde están y ya. Caraota digital. Porque después de tantas heridas como esta, bueno, difícil sanarlas, ¿no? Y ya, y hacernos los locos. Familiares del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, le dieron el último adiós este domingo durante los actos velatorios luego de que falleciera en el helicoide donde estuvo detenido. Vamos a ir recorriendo este caso, muchachos. Agua
hagan de su corazón de piedra en este momento, pero es importante que como venezolanos sepamos lo que está sucediendo. Aquí los Estados Unidos se pronuncia con respecto a este terrible caso que enlutó a Venezuela, enlutado por Delcy Rodríguez. La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, quien estaba detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, el Helicoide, es otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de Nicolás Maduro. Bueno, un, una realidad que no va a cambiar hasta que algo los obligue a cambiar. Porque hasta ahora el pueblo de Venezuela lo ha intentado todo y no ha podido solo. La realidad. Hija de Alfredo Díaz denuncia al régimen. A mi padre lo mataron lentamente en el Helicoide. Dalianis Díaz afirmó que su padre, el exgobernador Alfredo Díaz, murió tras un año de padecimiento sin atención médica en el Helicoide, el centro de torturas del SEBIN controlado por la dictadura de Maduro. Yo no voy a hablar por ella, yo quiero que ustedes la escuchen y usted va a entender el tipo de persona con la cual estamos lidiando. Digo todos los venezolanos, todos los que nacimos en Venezuela, los que tuvimos el placer y la suerte de haber nacido en Venezuela. Este es el tipo de persona con la que estamos lidiando. Y este es el tipo de persona con la que está lidiando María Corina Machado y el liderazgo opositor y los Estados Unidos y los otros países de la región. Nosotros cometemos el error de pensar que ellos son seres humanos, como tú, como yo, con sentimiento, con empatía. Pero esta es la verdadera naturaleza de esta gente con la cual hemos estado tratando de conseguir la libertad a través de una pancarta y una marcha por la paz. A esta gente es la que nosotros tratamos de sacar del poder así. Estudiante. Escucha a la hija de Alfredo Díaz, por favor, y escúchala con atención para que entienda la naturaleza de estos delincuentes. Buenas tardes, mi nombre es Dalianis Díaz, hija de Alfredo Díaz, o Alfredito como muchos lo conocían, ex gobernador del estado de Nueva Esparta, quien ayer lamentablemente falleció debido a un infarto de miocardio en el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el Helicoide. Uso este medio para informar que a mi padre lo mataron lentamente. El pasado 24 de noviembre, cuando lo detuvieron, mi papá quería salir del país buscando asistencia médica. Padecía de una enfermedad que debía de ser atendida. Y en Venezuela no podía. Cuando lo detienen, se les dio conocimiento de que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso. En un año y días lo mataron. Mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba. Ayer, 6 de diciembre, sus compañeros de celda lo vieron caer. A Alfredo Díaz se le negó el derecho a la salud y se le negó el derecho a la vida. El peor criminal tiene derecho a la salud.
Alfredito no la tuvo. Podrán matar al mensajero, pero jamás el mensaje. Les deseo de corazón a Nueva Esparta y a Venezuela que nazcan políticos como mi padre, con gallardía, con principios y valores. Alfredito nunca se vendió y decía que habían 3 opciones: el exilio, la cárcel o la muerte. Pero no se iba a rendir. Murió como siempre quiso, en la batalla y luchando por Venezuela. Deseo que nazcan políticos como él. Te deseo una vida donde tus hijos te vean envejecer. Te deseo una vida donde tus nietos gocen de ti. Porque esa vida mi padre no la pudo tener. Que Dios nos bendiga y nunca se olviden. Alfredito murió con la esperanza de una Venezuela libre. Qué temple el de esta joven venezolana, perfecta imagen de la mujer de nuestro país que no se detiene ante la adversidad, ante el dolor y ante la maldad, y que alza su mirada y que alza su frente por la verdad, la justicia y la libertad. Yo he visto muchas veces esta cara, no la de ella precisamente, pero muchas parecidas a la de ella, en marchas, en concentraciones, en tribunales, afuera de centros de reclusión, siempre firmes, siempre valientes, siempre enteras, siempre ejemplo, siempre con liderazgo. A pesar del dolor más fuerte que representa perder lo más amado, esta cara la he visto tanto, más de lo que a mí me gustaría, más de lo que debería, pero al mismo tiempo con orgullo de saber que la mujer venezolana nunca se rendería ante la barbarie chavista, porque esa es la barbarie que hemos tenido durante tanto tiempo. Jonathan Palacios comparte. La esposa de Alfredo Díaz denuncia que su esposo no murió por un infarto, sino por acciones del régimen, señalando a Diosdado Cabello. El ministro penitenciario respondió con un comunicado intentando desligarse. Evidentemente, en esta tragedia va a salir información y van a salir dolores por todos lados. Estos 3 policías que le metieron a él en su celda, ¿para qué? Que hacían 3 policías vigilando a 3 hombres. Lamento, pero con ese sonido de fondo no puedo poner un video. Voy a leer mejor la noticia. Me lo mataron, dice la esposa de Alfredo Díaz, que rompió el silencio sobre la muerte del ex gobernador. Leinis Malavé, ex esposa del ex gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, rompió el silencio tras la muerte de su esposo detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el helicoide. Vamos a ver si el video de la patilla también tiene el audio. ¿No? De verdad. A través de un video, Malavé rechazó la versión oficial de un infarto y responsabilizó a la cúpula del régimen venezolano por el suceso. Sosteniendo un retrato de su esposo, Malavé cuestionó las circunstancias irregulares dentro de la celda momentos antes de la muerte. ¿Qué hacían 3 policías que le metieron a él en su celda? ¿Para qué? ¿Qué hacían 3 policías vigilando? Cuestionó. De un infarto no murió. Y pueden decir misa, pero Diosdado y Maduro me lo mataron. Me lo mataron y me lo mataron. Él no murió. Así dijo Malavé, quien también señaló la responsabilidad del Estado como custodio de la integridad física de los detenidos, cuestionando la falta de asistencia médica oportuna. Si él sintió un dolor, ¿por qué no lo llevaron al médico a tiempo? Porque él estaba bajo la custodia de ustedes, reclamó. La esposa de Alfredo Díaz rompió el silencio. Un silencio que tuvieron que mantener hasta el día que murió. Porque en Venezuela, si tú hablas, te sale la operación Tuntún. Francisco Pedrosa comenta, el destino de los opositores que no se alinean con los narcos, por eso tanta persecución, y algunos y otros son hasta diputados y cualquier otro cargo público. Muchas gracias por tu opinión y por el super sticker, Francisco. De hecho, Alfredo Díaz fue uno de los gobernadores opositores que se juramentó enfrente
de la Asamblea Nacional Constituyente, para que recordemos las cosas. Y ni siquiera eso le garantizó que lo dejaran ejercer su cargo. Le quitaron el presupuesto, todo por ser de oposición, aun y cuando se presentó y se juramentó frente a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando a través de la Asamblea Nacional Constituyente coaccionaron a los que habían ganado algún tipo de cargo de la oposición, que si no se juramentaban en frente a la Asamblea Nacional Constituyente ilegal, iban a perder el cargo. Bueno, Alfredo Díaz, que en paz descanse, se presentó y se juramentó. Y ni siquiera jugar con las reglas de la dictadura te garantiza a ti que tú vas a continuar con vida. Le pasó a Enrique Márquez, porque los propagandistas del régimen, los lacayos del cartel de los soles, los alacranes, constantemente en entrevistas dicen, bueno, pero ¿por qué María Corina no fue al Tribunal Supremo de Justicia a llevar las actas? Bueno, ¿qué hizo Enrique Márquez? Fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia, bajo las mismas reglas de la dictadura. ¿Y dónde está Enrique Márquez ahorita? ¿Dónde está? Es una pregunta que yo me hago. Y si usted tiene la respuesta, pues déjela en los comentarios. Ahora, estamos camino al Premio Nobel de la Paz. Y con todo lo que está ocurriendo, desde la Casa Blanca ha surgido más presión para Nicolás.